San Marcos capítulo 8, versículo 27. Amén, yo tengo la nueva versión internacional. Misericordia y juicio cantaré de ti, Señor. Marcos 8, capítulo 27. Soy como el chavo, ¿cierto? San Marcos capítulo 8, versículo 27. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas. Contestaron: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Y Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Padre, en esta noche te damos toda la gloria, la honra y la alabanza a ti. A ti que eres nuestro Dios, a ti que nos convocaste a esta reunión, que nos regalaste la vida y la salud para llegar en esta noche hasta este lugar, Señor, a congregarnos y a gozarnos junto con nuestros hermanos. Y te rogamos, Padre, que así como nos has traído, así mismo ministre en nuestra vida y nuestro corazón a través de tu palabra. Que nos lleves a entender lo que nos quieres enseñar en esta noche. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos y nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor, para atesorarla y para ponerla por obra. Y nosotros nos declaramos tierra fértil y como siempre te decimos, habla Jehová, que tus hijos escuchamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Quién es Él? Y a la pregunta de ¿quién es Dios para ti? ¿Qué responderías hoy? ¿Qué responderías? A ver, dígame. El Señor, Salvador, mi Rey, ¿qué más? Él es todo. Y podemos hacer un listado de los atributos de Dios. Podemos decir que es sanador, podemos decir que es proveedor, podemos decir que es nuestro Salvador, podemos decir que es el Dios que nos ve, que es el Creador, que es el Todopoderoso, que es el digno de la gloria y la honra. Y yo veo que a veces somos rapiditos, así como los discípulos de este texto que leímos, para contestar a la pregunta: ¿y quién es Dios para ti? Y a veces la respuesta que damos, la damos porque la hemos escuchado de otros. A veces la damos por costumbre, la damos por rutina, la damos por aprendizaje, pero realmente no la damos porque la estamos viviendo, sino simplemente porque eso lo escuchamos. Y el lunes estuvimos en la casa de mi suegra. Mi suegra es católica. Bueno, yo no sé si será católica porque ni a misa va, ¿cierto? Pero tiene las creencias católicas y resulta que tiene un nieto de 4 añitos. Me dice: Lina, ¿cierto que dígale a Aarón que como él no rezó al ángel de la guarda y tampoco rezó el Padre Nuestro, por eso fue que se levantó asustado? Tuvo una pesadilla porque no le rezó al ángel de la guarda. Y yo le dije: doña Tulia, a los ángeles no se le reza. ¿Yo cómo le voy a decir mentiras al niño? Eso seguro quién sabe qué estaba viendo en ese celular y por eso tuvo pesadillas. Porque explicarle es de largo y tendido y no era el momento de explicarle. Pero yo veo que a veces contestamos así, vamos por costumbre contestando. Como no le rezó al ángel de la guarda, no rezó el Padre Nuestro, tuvo pesadillas. Y a veces decimos: Dios es mi salvador, Dios es mi sanador, es mi proveedor, pero porque eso es lo que hemos escuchado en la iglesia, ¿cierto? Eso es lo que hemos aprendido. Y en este texto que vemos a los discípulos que están con Jesús, yo veo que les falta mucho camino por recorrer para poder decir realmente
que son cristianos y que tienen una relación verdadera con Él. Y yo veo a un Pedro que contesta y que dice, ay, sí, tú eres el Cristo. Pero veo a un Pedro luego que niega a ese Cristo. Cuando Pedro dice, el Cristo significa el Salvador que ellos estaban esperando, el Redentor, pero veo a ese Pedro que aunque hace esa confesión viva y certera, luego va y niega a ese Cristo y luego se devuelve a pescar. Cuando tú y yo contestamos esa pregunta, realmente la hacemos por convicción. Y yo veo a un Jesús, como decía mi esposo ahora, un Jesús que lo manda a uno a estudiar, que lo manda a uno a que uno se evalúe. Porque cuando Él hace la primera pregunta, la liga a una segunda pregunta y lo que quería era confrontarlos. Y cuando Él dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos rapidito, ay, el uno y el otro y el otro y el otro. Ah, qué bueno. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? ¿Y quién contestó? Uno. ¿Y los otros qué? Se quedaron confrontados, ¿cierto? Y es lo que el Señor quiere que nosotros nos confrontemos en esta noche, que seamos confrontados en esta noche entre lo que decimos y entre lo que vivimos. ¿Y quién dice Berta? ¿Quién dice Ana? ¿Quién dice María Elena? ¿Quién dice Guillermo? ¿Qué es Dios para ti? ¿Qué decimos nosotros hoy? Podemos fácilmente vivir a Dios dependiendo de la necesidad que yo tengo hoy. Y lo hemos visto y lo hemos aprendido y lo hemos dicho, que si yo estoy enfermo, Dios es. Que si yo estoy en necesidad económica, Dios es. Que si yo tengo un enemigo, un vecino o alguien por ahí peleando contra mí, Dios es. ¿Dios es qué? Dios es el que pelea por mí. O no vayan a decir como dijo la hermana Berta de un chiste, Señor, tuya es la justicia, pero úsame a mí úsame a mí como instrumento para llevarla a cabo, ¿cierto? Miren, a veces Dios suple mis necesidades, pero otras veces no. Y lo hace porque esa es su voluntad. La voluntad de Dios no es llenarnos con todo lo que nosotros pedimos. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta y no está alineada a la de nosotros. Somos nosotros los que nos tenemos que alinear a la voluntad de Dios. Si nos enfermamos y Dios no nos quiere sanar, no es para que peleemos, para que nos paremos las pestañas y para que digamos, entonces, ¿qué pues? No, pues que usted es mi sanador, sáneme pues. No, Dios obra conforme a su voluntad. Y a veces lo hace, no nos da lo que le estamos pidiendo simplemente porque nosotros hemos tomado malas decisiones o hemos sembrado mal. Y diga conmigo, Dios no es un Dios que arregla mis embarradas o que corrige mis pecados. ¿Y entonces qué hace Dios? Dios no corrige las consecuencias de mi pecado y lo vemos en David. David pecó con Betsabé, cayó en fornicación, cayó en adulterio. ¿Y qué hizo Dios? ¿Le tapó el pecado? ¿Se lo corrigió? No. Se lo sacó a la luz, no se lo escondió. ¿Le quitó las consecuencias de su pecado? No se las quitó, las tuvo que vivir. Su hijo se murió, pero Dios sí perdona mis pecados, pero las consecuencias las tengo que librar yo. Ahora hay una decisión que yo puedo tomar. Si yo decido confesar mi pecado y arrepentirme, entonces sufro las consecuencias sí o sí, pero tomada de la mano del Señor. Pero si yo decido esconder mi pecado, si yo decido no confesarlo, yo sufro las consecuencias, pero sola.
porque Dios no es un Dios alcahueta. Y lo que decían ahora, ¿y cómo es Él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Por allí contestaron, ¿qué fue lo que contestó Dilson? Dígale al que está a su lado, dígale, nosotros no tenemos un Dios romántico. Nosotros no tenemos un Dios romántico. Y allí es donde quiere el Señor que seamos redargüidos. Porque nosotros estamos viendo no al Cristo, sino al Dios romántico que la iglesia y que el Evangelio nos ha presentado en los últimos días. Y yo buscaba la definición de romance y dice, romance es un profundo y fuerte deseo emocional de conectarme con la otra persona. Y en el romance se pierde la capacidad de juzgar al otro. Yo les enseñaba estos días que cuando uno se enamora, ¿qué es lo que pasa? Se vuelve ciego, ¿cierto? Porque la oxitocina llena las zonas prefrontales del cerebro, que son las que determinan la conducta del ser humano, y entonces nos deja ciegos y no nos permite ver los defectos del otro. Por eso cuando uno se enamora, pierde. Porque se puede enamorar del mismo diablo y no se da cuenta porque está ciego, ¿cierto? Cuando uno se enamora no del otro, sino que se enamora de los vacíos y de las necesidades que uno tiene y empieza a idealizar. Y allí es donde cuando llegamos a los pies del Señor, si no somos enseñados en el verdadero evangelio, nosotros nos creamos un Dios que suple mi necesidad, un Dios que llena mis vacíos, pero no el Dios verdadero, no el Dios de la Biblia. Y allí es donde no queremos al Dios que me juzga, allí es donde no queremos al Dios que me llama la atención y que me dice estás en pecado, sino que nos acoplamos al Dios romántico que me ama como yo soy. Y el domingo que estuvimos, estuvimos invitados al Congreso de Jóvenes y el evento se llamaba ¿Qué pasó pues? Y ¿Qué pasó pues? Era una especie de foro, de entrevista con mi esposo, con el profesor de música y con Lorena, que es la copastora de la iglesia, y nos hacían varias preguntas y una de las preguntas era, si Dios me ama como yo soy, ¿por qué tengo que cambiar mi manera de vestir? Y yo les decía, no, Dios no me ama como yo soy, Dios me ama, diga conmigo, Dios me ama a pesar de lo que yo soy. Y ahí hay una diferencia muy grande, porque cuando yo digo Dios me ama como yo soy, entonces yo no tengo que cambiar nada. Yo no tengo que cambiar nada y lo primero que tenemos que hacer es reevangelizarnos a nosotros mismos. Porque nuestra manera de evangelizar más común, ¿cuál es? Cristo te ama. Cristo te ama, Jesús te ama, ven a Jesús, Jesús te ama. Y ahí la mochamos, porque el resto no nos gusta o porque el resto no nos lo enseñaron. Ven a Cristo que Él te ama a pesar de lo que tú eres. ¿Y qué somos nosotros? Unos vil, mugrosos y horrorosos pecadores. La idea de que Jesús me ama es una idea muy romántica, pero ese romance se desvanece cuando Dios no responde a mi necesidad. Y entonces yo me voy yendo de congregación en congregación buscando al Dios que yo necesito. Y no buscando al Dios de la Biblia que quiere cambiar y transformar mi vida. Y nos vamos buscando entonces, miren lo que hacemos cuando nosotros creemos en ese Dios romántico. Nos vamos buscando un lugar donde la música me guste, donde la música me mueva, donde me gustan las luces, donde me guste la manera en la que hacen. Si no hacen el servicio de la manera que a mí me gusta,
No, es que allá no se mueve el Espíritu Santo. Ay, es que allá tan anticuados. Es que qué pereza eso allá. Y entonces lo que ha hecho el romance en el Evangelio es que han sacado a Cristo del centro y han puesto al hombre con su necesidad en el centro del Evangelio. Y diga conmigo, el centro del Evangelio es Cristo y no yo. El centro del Evangelio es Cristo. Por eso la iglesia hoy va de aquí para allá y de allá para acá y no se encuentra y no se halla y no encuentra la solidez en la roca firme que es Cristo. Y no sabemos cómo construir nuestra vida en la roca firme, porque no queremos ser confrontados con el pecado. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué busca la iglesia? No digamos que en este lugar. La iglesia hoy, la mayoría busca mensajes que apacigüen su conciencia. Mensajes que le digan, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Tranquilo, no te preocupes, el Señor conoce tu necesidad, el Señor conoce tu corazón, todo va a estar bien, el Señor te va a levantar y el Rey te mandó a llamar. Ay, qué romántico y qué lindo. Pero resulta que ese Dios romántico que me ama a pesar de lo que yo soy, quiere que yo cambie lo que yo soy. Porque entonces, ¿qué sentido tiene decir que somos diferentes? Si nos llenamos la boca diciendo, sí, Él es el Cristo, Él es el Señor, Él es ¿mi Señor de qué? Si nosotros entendiéramos realmente lo que decimos, nuestra vida no sería así. Si yo digo que Dios es el Rey, que es el Señor, y como dijo Agar, Roí, el Dios que me ve, si nosotros tuviéramos conciencia de que ese Dios que nosotros proclamamos nos está viendo, ¿será que nosotros veríamos en el televisor, en el celular, en la calle lo que vemos tan tranquila y tan inconscientemente todos los días? ¿Será que nosotros prestaríamos nuestros oídos a lo que hoy lo estamos prestando? ¿Abriríamos nuestra boca a lo que hoy lo estamos abriendo? Si hiciéramos conciencia de que ese Dios de la Biblia no es el Dios romántico, sino que es ese Dios que nos va a juzgar, que existe un infierno y que el infierno es estar sin Cristo, ¿será que si nosotros dijéramos con conciencia y con convicción, Cristo es mi Señor y es mi Salvador, nuestra vida seguiría siendo igual? Es fácil que nosotros digamos lo mismo que estos discípulos dijeron, pero se nos ha olvidado que a pesar de que Dios me amó como era, Dios me lavó, Dios me compró, pero Dios me está diciendo no puede ser igual. ¿Por qué? ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es más que un sentimiento, es un cambio de pensamiento. Por eso Romanos 12 dice que tenemos que renovar el espíritu de nuestro entendimiento. Y el espíritu del entendimiento se renueva a través de la palabra, a través de la relación, a través de la comunión con el Señor. Ese no se va a renovar con una varita mágica ahí, Señor, renuévame, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Y cantamos, pero salimos siendo iguales o peores. Arrepentimiento es más que llorar, es tener la disposición de cambiar. Llorar es fácil, ¿cierto? Como decía mi mamá, yo lloro por ahí viendo un perro en la calle. Yo lloro porque sí, lloro porque no, y a veces ni puedo hablar de lo llorona que soy. Pero arrepentimiento es más que llorar, es tener la disposición de cambiar. Arrepentimiento es más que una emoción, es cambiar la dirección de nuestra vida. Arrepentimiento es más que sentir dolor, es tener la determinación de obedecer al Señor. Y hay otra enseñanza muy romántica que la iglesia ha impartido y es que la cruz es la mayor demostración de amor de Dios para nosotros. Pero resulta que esto es falso.
Porque la cruz, diga conmigo, la cruz es la muestra de mi pecado. Si nosotros no fuésemos pecadores, Cristo no hubiera tenido que ir a la cruz. Y no fue a la cruz por su pecado, fue a la cruz por mi pecado. Y la muestra más grande de amor está en Juan 3:16, que ¿qué dice Juan 3:16? Entonces, ¿cuál es la muestra de amor más grande de Dios para nosotros? Jesucristo. Jesucristo es la muestra más grande de amor de Dios para nosotros. Cuando deja su trono para hacerse hombre y pagar el precio que nosotros nunca hubiésemos podido pagar, porque usted y yo nunca hubiésemos tenido con qué pagar el precio de nuestro pecado. Mire, en el Antiguo Testamento vemos como la gente, el pueblo de Israel, redimía o iba a pagar sus pecados, ¿con qué? ¿Qué llevaban para ser redimidos de los pecados? Cordero, para redimir los pecados. ¿Será que en esta época habrían suficientes corderos para redimir los pecados? Si a veces no tiene uno ni con qué comprar una libra de carne. Se pegaron de las pechugas. Claro que es que las pechugas de 22,000 quedaron en 12,000. ¿Cuánto tendríamos que pagar nosotros por nuestros pecados? No tenemos cómo, nunca hubiéramos tenido cómo. Así es que nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver a Dios tiene que cambiar, porque nos hemos vuelto demasiado románticos. Demasiado románticos, y el romanticismo nos está apartando de lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Dios quiere es que nosotros recibamos el mensaje de que nosotros somos pecadores, de que nosotros nos tenemos que arrepentir, de que en la línea de vida que llevamos nosotros no vamos a llegar al cielo. De que qué lindas las canciones que cantamos en la iglesia, que le cantamos al Señor, pero el Señor me ha dado tanto palo con las canciones, que cada canción que escucho yo la analizo y le pongo la lógica. Porque muchas veces me he dado cuenta que esas canciones son para mí. Que esas canciones son para hacerme sentir bien, para hacerme sentir como contenta, como llena, pero realmente si yo estoy cantando para el Señor, ¿yo qué le estoy cantando al Señor? ¿Qué estoy cantando yo a Él? ¿Con qué lo estoy yo conquistando? Si las meras canciones están hablando desde mí. Dios muestra su amor cuando viene a enseñarnos con Jesucristo a través de su vida cómo realmente es el amor del Padre y cómo se llega al Padre, no a través de las leyes, porque las leyes eran gravosas y las leyes eran pesadas, sino que al Padre se llega a través de un corazón lleno de gratitud que puede cumplir las leyes sin que sean gravosas y sin que sean pesadas. Por eso Jesucristo dijo: yo no vine a abrogar la ley, yo vine a hacerla cumplir. Y la gente estaba cansada y la gente estaba cargada y la gente estaba hasta aquí, así como está Venezuela con su gobierno y así como estamos los colombianos apenas empezando con el gobierno, diciendo ya no podemos más, ya no sabemos cómo vivir esta vida. Y es porque no había un corazón lleno de gratitud, no había un corazón lleno de amor. Simplemente creían, como se cree hoy en día, que con buenas obras, que con buenas cosas vamos a cumplir a Dios. Que vamos a poder engañar a Dios diciendo es que yo soy bueno, es que yo ayudo aquí, es que yo hago allá, es que yo no mato, es que yo no robo, es que yo no soy infiel. El mero hecho de mirar a una mujer o un hombre y decir: ay, ya pecamos. De mirar con intención, ya pecamos. Entonces Jesucristo vino a mostrarnos que las leyes se cumplen con gratitud y que dejan de ser una carga pesada. Y nuestro Dios no es un Dios romántico, empedernido, Él es un Padre perfecto. Y es fácil ver a Dios como sanador, pero olvidarse de Él cuando estamos sanos.
Y es fácil ver a Dios como proveedor y olvidarse de Él cuando hay plata. Es fácil ver a Dios como el que pelea por mí cuando no hay enemigo que me persiga. Es fácil acercarnos a Dios en medio de una necesidad, en medio de una dificultad, y cuando se suple, chao pescado que te vi, si te vi no me acuerdo. Y vemos la iglesia, al igual que en los evangelios, persiguiendo a Jesús así, por un milagro. Y cuando se recibe el milagro, chao que ya no me acuerdo de ti. Esa no es la relación que Dios quiere con nosotros. Por eso Dios le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y si Jesús se lo preguntó, ¿será que Jesús no sabía? ¿Era sordo? ¿O quería saber si sus discípulos eran muy chismosos? ¿O los vio ahí como que que se murmuraban y bueno, entonces suelten la sopa? No, Él lo hizo para confrontar. ¿Qué importa que diga la gente allá afuera quién es Dios? Importa lo que nosotros vivimos, importa la relación que nosotros tenemos con Dios, importa cómo vemos nosotros a Dios. Cuando nosotros vemos a Dios como Padre es fácil acercarnos a Él cada día, no para recibir beneficios, sino para estar con Él. El Padre celestial no es como el Padre terrenal. En la forma en la que nosotros nos relacionamos con el Padre terrenal, también nos relacionamos con el Padre celestial. Mire, a veces se nos hace difícil ver a Dios como papá, porque la figura paterna o la figura materna que tenemos en esta tierra no son las mejores. Y ahí es donde tiene que cambiar nuestra óptica, de que Dios no es como nosotros, de que Dios no nos va a fallar, de que Él no nos va a abandonar, de que Él no nos va a dejar solos. Pero si nosotros cambiamos la visión y la manera en la que nos relacionamos con Él. Es fácil verlo como nuestro Señor y rendirnos a Él cuando tenemos la convicción de quién es Él, de lo horribles y horrendos que eran nuestros pecados y de la gran misericordia y de la gran gracia que Él tuvo para con nosotros, que aún sin merecerlo, Él se entregó en la cruz por nosotros. Amén. Así es que no sé cómo estás viendo a Dios hoy. Si el Señor te hace esta pregunta personalmente, viene y te dice, hey, ¿quién soy yo para ti? ¿Quién dices tú que soy yo? Podríamos decir, como lo hemos dicho, yo sé quién soy para el Señor, ¿cierto? ¿Quién soy yo en el Señor? ¿Somos qué? ¿Y qué más? Hemos hecho la tarea en Efesios, ¿cierto? Redimidos, comprados, hijos, perdonados, nación santa, real sacerdocio. Y podríamos enumerar un montón de cosas, pero miren, si ni nos acordamos quiénes somos en el Señor, ¿quién es entonces Dios para nosotros? Y es lo que tenemos que cuestionarnos, cómo estamos viendo nosotros a Dios, con qué intención nos estamos acercando a Él. Él quiere una iglesia diferente, Él quiere unos hijos que realmente seamos hijos. Él quiere unos redimidos que realmente vivamos como redimidos. Unos perdonados que realmente vivamos como perdonados, que no sigamos jugando. Miren, hoy estamos vivos, mañana no sabemos. Y como le he enseñado yo a los niños que me preguntan qué es el infierno, y yo decía, Dios mío, yo me embalé, yo qué les voy a decir a los niños que el infierno es una paila mocha donde está el diablo allá echándole candela no a los cuerpos porque ya no son cuerpos, sino que son almas y que van a estar toda la eternidad. Y el Señor me decía, enséñales la otra manera. Que el infierno, así como el frío es la ausencia de calor y la oscuridad es la ausencia de luz, el infierno es la ausencia de Dios. Y no hay peor infierno que vivir sin Dios.
Yo viví en el infierno y cometí muchos errores, muchos. Pero Dios me mostró que el cielo baja a la tierra con Jesucristo y que ese cielo se hace vivo en mi vida y en mi corazón. Que Él no es el mendigo que nos han enseñado, que dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y me abre, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. No, Él no es un mendigo. Cuando dice que Él está a la puerta y llama, no está diciendo que está allá esperando a ver, ay, oiga, ¿será que me pueden abrir? No, Él no es el limosnero, somos nosotros los que necesitamos de Él. Y Él en su bondad toca la puerta de nuestro corazón, la puerta de la iglesia, no la puerta, ahí le está hablando Dios a una iglesia y no le está hablando a la gente de afuera. Nos está llamando a nosotros y cuando dice toca, está diciendo, oigan, levántense que están dormidos. Despierten que están dormidos, presten atención. El que quiera escuchar, mire, dice, el que escuche mi voz y me abra. Él no dice, por favor, ábrame, no. El que quiera, el evangelio es para el que quiera, la bendición es para el que quiera que recibir a Jesús, el que quiera obedecer, el que quiera verlo realmente como es, no el que lo busque por interés. A veces nos bautizamos y no sabemos para qué nos bautizamos. Nos bautizamos por las razones equivocadas. El eunuco dijo, oh, Felipe, ya entiendo lo que estoy leyendo. Entonces bautíceme pues, mi hijo. Bautíceme que ya entendí quién es Cristo y que Jesús es el enviado, el Mesías que estaba esperando el pueblo de Israel. Si Cristo es la salvación que estabas esperando, ¿qué te impide para ser bautizado? ¿Qué te impide para bajar a las aguas? ¿Qué te impide para cambiar de vida y para decir, yo te voy a servir por amor? Aquí estoy, Señor, por amor a ti, por lo que has hecho por mí. Amén. Así es que vamos a orar en esta noche, a pedirle al Señor que de verdad, nos ayude a entender su palabra, que nos ayude a través de su Santo Espíritu a entender lo que Él nos está hablando. Padre, gracias te damos en esta noche. Tú eres mi Abba, eres mi papá. Señor, y por convicción, por relación, yo te conozco como Padre. Sé que a muchos de mis hermanos se les ha hecho difícil conocerte y verte como papá. Podemos verte, Señor, en muchos de tus atributos a través de nuestra vida. Podemos verte en pequeños espacios de nuestra vida, pero eso no es lo que tú quieres. Tú quieres que te veamos como un todo, como el todo que cambia nuestra vida, que transforma nuestra alma y nuestro corazón, como el todo al que no buscamos por interés, sino que te buscamos por gratitud. Padre, hoy el Evangelio ha estado contaminado y te ha mostrado a ti realmente como tú no eres, y eso es lo que tú quieres cambiar en nuestra vida. Que dejemos de verte, Señor, a través de los ojos del romance, que dejemos de verte a través de los ojos de la necesidad y que empecemos a verte realmente como quien tú eres, el que nos creó, el que nos formó, el que nos salvó, el que nos redimió, el que tiene moradas preparadas en el cielo para nosotros, el que nos ama tanto que no quiere vernos lejos de ti, aquel Dios que se llena de orgullo con aquellos que dicen, te acepto, te recibo, pero te vivo como mi Rey, como mi Señor y mi Salvador. Porque fiesta hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente de sus pecados y entrega su corazón a ti. Padre, hoy te rogamos en el nombre de Jesús que a través de tu Santo Espíritu redarguya lo más profundo de nuestro corazón. Que podamos preguntarnos quién eres tú para nosotros y si hemos estado viéndote de la manera equivocada.
Llévanos, Señor, a tener esa relación real y genuina contigo. No permitas que sigamos viendo el Evangelio de una manera tan deportiva, de una manera tan liviana, Señor, que en vez de acercarnos a ti nos está alejando. Y que muy sutilmente el enemigo quiere que sigamos así, adormecidos, caminando hacia una vida de perdición, no hacia una vida de redención y de salvación. Por eso te rogamos, papá, abre nuestros ojos, abre nuestro corazón y abre nuestro entendimiento y llévanos a ser como tú quieres que seamos, unos verdaderos hijos, unos verdaderos redimidos y unos verdaderos comprados a precio de sangre. Y a ti, papá, damos toda la gloria y a ti damos toda la honra. En el nombre de Jesús, amén y amén.